programa lo titulamos como la unidad del dolor al rescate. Ahora esta mesa es prácticamente monográfica de unidad del dolor y vamos a ver si os podemos dar alguna aportación más a lo que ya hemos dicho. Si revisáis la revisión que hay o la definición que hay de medicina regenerativa, fijaros que os dice que es el proceso de creación de vida o de reparación o reemplazo o recuperación de una función cuando hay daño, cuando hay enfermedad, cuando hay alguna patología que lo requiera, ¿no? No es lo mismo curar, significa regenerar, y reparar no significa recuperar la función. Con estas dos premisas, y a modo introductorio, y además me lo ha anticipado Ramón, con lo cual me alegro de que lo haya dicho, el cartílago articular y la membrana sinovial tienen una estrecha relación. Está situado entre esta y el hueso subcondral, y hemos de entender que todo esto que llamamos, este sistema que llamamos articulación, funciona como un órgano. Hemos de entenderlo como un órgano. Por tanto, desde el punto de vista biomecánico más que desde el punto de vista fisiológico. Si entendemos esto, podremos comprender que cualquiera de los cambios que se produzcan en el interior o en alguno de estos componentes puede, de alguna manera, afectar a la articulación como un órgano. Las células, como todas las células del organismo, los sinoviocitos, condrocitos, los fibroblastos, todos están en constante equilibrio. Tienen que adaptarse a las situaciones, a las cargas mecánicas que reciben. Por eso, cuando hay factores metabólicos, factores mecánicos, acompañados con otros factores como la edad, factores genéticos, existe un desequilibrio de esta homeostasis articular en favor de una reabsorción ósea, y es cuando se produce la degradación, la pérdida del cartílago y las lesiones trabeculares en el hueso subcondral. Esto es lo que ocurre realmente desde el punto de vista fisiopatológico. Se están estudiando cada vez más. Ramón también me ha avanzado muchas cosas de las que aquí quería explicar, pero en definitiva lo que se trata de entender es que en estadios sobre todo muy precoces, la osteoartrosis, tanto rodilla como de cadera, es un proceso inflamatorio, porque se ha visto que hay esta señal, esta vía de señalización de la cascada inflamatoria, la NFK-beta, que está está activada, que hay un aumento del sistema de complemento, que hay una proliferación de células como macrófagos y fibroblastos anormal, que lo que van a hacer es sustituir o generar una proliferación de vasos, hay crecimiento de vasos, de fibras sensitivas, que van a formar un tejido fibroneuroangiogénico. Y esto, que en realidad lo único que nos traduce es que la víctima de todo esto es el cartílago, cada vez está más claro, hay más evidencia de que la sinovitis, que no se sabe quién precede a quién, y el hueso subcondral están muy implicados en la osteopatogénesis de esta enfermedad. Por tanto, la víctima es el cartílago, pero el que paga un poco el pato de todo esto es el hueso subcondral. ¿Y qué le pasa a este hueso subcondral? Bueno, pues principal actor de la absorción de cargas, por lo tanto, este hueso sufre una desmineralización, se esclerosa, aparece rígido, sufre un reemplazo de su médula ósea por ese tejido fibroneurovascular, que como muy bien ha dicho Ramón, podemos visualizar a nivel de una técnica de imagen como ese edema óseo, y todo esto, al paciente tiene dolor y perpetúa de alguna manera este bucle catabólico, favoreciendo más proceso inflamatorio, más activación de metaloproteasas, en definitiva, más diferentes grados de la osteoartrosis. Y en todo esto, bueno, ha quedado allí un poco, aquí ya está mejor, ¿de qué tiene interés los PRP? PRP, que son las siglas de plasma rico en plaquetas. ¿Por qué tienen interés los PRP? Porque los PRP tienen interés porque hay unas células que se llaman plaquetas, que son fundamentales en el proceso de curación de las heridas, y sabemos que estas plaquetas que son células anucleadas que provienen del megacariocito, cuando se produce una lesión van a ser fundamentales en cuanto a que inician esta cascada inflamatoria. Este proceso, que tiene 3 fases, inflamatorio, proliferativo y remodelación, se hace a través de factores de crecimiento y a través de citoquinas. Las plaquetas necesitan para todo esto activarse, y fijaros que, muy resumidamente, tienen un receptor de colágeno que estará expuesto en cualquier lesión inflamatoria, en cualquier lesión condral. Por lo tanto, cuando las plaquetas se agregan,
van a hacer lo que se denomina una activación. Esto es un resumen visual para que lo podáis ver a modo de esquema. Y las plaquetas lo que van a hacer es liberar, una vez activadas, toda una serie de sustancias que contienen en su interior, almacenadas en forma de gránulos, que son especialmente aminas biológicamente activas en los gránulos densos y factores de crecimiento en los gránulos alfa. Esto es un recordatorio, simplemente para que lo veáis. ¿Qué les pasa a estos factores de crecimiento? Pues que determinados factores biológicos puestos en un sitio particular van a modificar o a generar una expresión fenotípica de células que van a tener un comportamiento celular. En definitiva, lo que se ha estudiado a nivel de la osteoartritis es que los principales actores y factores del crecimiento que tenemos son estos que aquí. Cada uno tiene su rol. El más importante parece ser el TGF-beta, que tiene todas estas características. Pero lo importante es que entendáis el concepto que un factor biológico por sí no tiene una función celular, sino que en determinado lugar puede adquirir que células realicen funciones diferentes. ¿Y cómo tenemos los factores de crecimiento? Pues de una extracción simple de sangre, se colocan en un centrifugador. Este centrifugador nos va a dar por gradiente de peso una sustancia, un producto como el que veis aquí, donde en la parte más inferior está el concentrado de Matías, hay una pequeña parte de fase leucocitaria y luego en el plasma, primera parte rica, primera parte menos rica y una parte más pobre de plaquetas. Esto tiene que tener este aspecto, y lo digo porque se está poniendo muy de moda lo de los PRPs, y no es lo mismo infiltrar esto, que no sé si se ve en el dibujo, infiltrar esto que es totalmente teñido de sangre. Una vez hemos obtenido este producto, lo activaremos o no, ya lo veremos, y lo colocaremos en el lugar que hayamos decidido que puede realizar una función. ¿Y de qué depende la efectividad de las plaquetas? Pues de muchos factores. Entre los más importantes son la cantidad de plaquetas que haya. Sabiendo que hay un efecto techo, un efecto contrario, cuando tenemos más de 1 millón de plaquetas en este producto que obtenemos de la sangre. También depende de la composición de los factores. Por más que pongamos PRPs, si ese paciente no tiene ese factor de crecimiento que hemos dicho, que tiene capacidad para diferenciar las células condrogénicas, probablemente no va a tener esa efectividad y ese paciente no va a notar nada. Depende del balance donde lo pongamos, que se encuentra entre el anabolismo y el catabolismo. Depende de si la muestra que sacamos va con o va sin leucocitos. Depende del medio donde coloquemos. El PRP tiene un efecto paracrino, actúa a nivel de la vecindad de las células, pero no a nivel de distancia. Y también depende de la forma de activarse. Y además de que depende de todo esto, existen unas variables que nos van a condicionar el tratamiento, que van a ser desde el método de centrifugación, hay hasta 12 casas comerciales que están distribuyendo esto, hasta la forma que extraigamos la muestra, porque una extracción más lenta puede hacer que las plaquetas se agreguen antes y por tanto liberen antes los factores, hasta lo que hemos comentado, la concentración de leucocitos, cómo se almacenan, la variabilidad inter e intraindividual, con qué lo activamos, si utilizamos un nuevo anticoagulante, si utilizamos en la inyección anestésico local o no, que se ha visto que es en principio tóxico y que no le beneficia, qué volumen ponemos y qué frecuencia, es muy variable, veréis que hay mucha controversia en esto. Si infiltramos o no con una técnica de imagen, puede variar muchísimo la eficacia. Si tenemos un buen protocolo de pre y posinyección, los antiinflamatorios veremos que no nos vienen bien unos días antes y unos días después. En definitiva, hay muchos factores y sobre todo uno de los más importantes es la severidad. Parece ser que los resultados, como hemos dicho, son mucho mejores si lo aplicamos en estadios precoces de la enfermedad. Hay factores específicos que espero que Laura me pueda ayudar después y aportarme su granito de arena, que son factores que vienen a ser como la tensión arterial. Esto puede modificar el número de plaquetas, puede hacer que se liberen antes. Factores como el estrés físico y el estrés psíquico, por ahí viene la variabilidad interindividual e intraindividual, como la dieta, que podría ser que tuviéramos que ajustarla para maximizar estos efectos analgésicos. Hay factores como el alcohol, como el tabaco, que podrían modificar este resultado. Y también, sorprendentemente, hay factores como drogas. Y de las más importantes, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, que prácticamente todos nuestros pacientes, si no prácticamente la mayoría, pueden llevarlos. Se ha visto que estos inhibidores, a través de su transportador, inhiben la liberación de serotonina y pueden favorecer que estos pacientes tengan unos efectos analgésicos mayores. Bueno,
Pues con todo esto, y como sabéis, los que os dedicáis un poco a esto y habéis revisado alguna vez, pues hay muchísima bibliografía, mucha, muy extensa, muy variada, con resultados muy controvertidos, pero no nos cansamos de decir que lo que nos faltan realmente son estudios multicéntricos, estudios de buen diseño. Todo y eso existen, una evidencia 1A en osteoartrosis de rodilla, una evidencia 1B en osteoartrosis de cadera, y todos los estudios que se repasan, todos llegan al común acuerdo de que hay que utilizar una técnica de imagen como guía de punción. De los 2 metaanálisis que he podido rescatar, que afectan un poco al cartílago, nos dan los resultados que la aplicación de PRP intraarticular probablemente, en términos de dolor y en términos de funcionalidad articular, sean mejores que cuando los comparamos con placebo, con ozono, con corticoides, con ácido hialurónico. ¿Por qué los estudios no son tan concluyentes? ¿Por qué no podemos obtener conclusiones en estos estudios? Probablemente porque casi todos los estudios tienen muchos errores y cometen muchos sesgos. Y estos sesgos son por falta de protocolización en cuanto a la metodología de extracción, de aplicación, de los intervalos que los debemos de aplicar, de si hay leucocitos, si no hay leucocitos. Todo eso hace que los resultados sean pobres y no podamos decir tenemos evidencia suficiente para decir que el PRP es mejor o que el PRP puede ayudarnos. Lo que sí es importante es que todos los estudios, y fijaros que antes Ramón ha hablado de muchos fármacos nuevos que están saliendo, pero muchos estaban retirándose o ya no habían pasado a otra fase porque eran perjudiciales para la salud, estos son seguros. Todo el mundo coincide en que no tienen efectos adversos. Este update me ha gustado traerlo porque además de que nos va a dar las 2 claves de por qué baja la inflamación y disminuye el dolor, nos repasa toda la fisiopatología que existe a nivel de la osteoartrosis y en qué puede ayudar los PRPs en estas fases. Fijaros que lo más importante es que el PRP contrarresta los dos actores más importantes de la cascada inflamatoria, que son las interleuquinas 1 y el COX-2, y que otro mecanismo por el cual dicen que pueden disminuir el dolor es porque se han visto que hay niveles altos de receptores cannabinoides cuando aplicamos PRP. Si además de estos efectos condroprotectores, porque hemos visto, entre otras cosas, que aumenta la secreción de ácido hialurónico, y estos efectos antiinflamatorios, le añadimos este otro efecto que parece ser que tienen, el que os comentaba al principio, que son moduladores de la expresión fenotípica de células, sobre todo principalmente en condrocitos, en células mesenquimales condroprotectoras y en células condoprotectoras. Todo esto lo hacen gracias a que, con la liberación de fibrógeno, generan como un sustrato tridimensional, donde ahí se van adheriendo estas células con citoquinas, con todos los elementos que como veis aquí en la microscopía electrónica se adhieren, que al momento en que el fibrinógeno pasa a fibrina, pues forman como un reservorio de factores de crecimiento que se liberarán gradualmente. 3 minutos. Pues bueno, a todo esto, Cook se le ocurre la idea de publicar por qué no los PRPs pueden ser como primera opción en la terapia de infiltración, ¿no? Básicamente buscando que el objetivo es siempre el mismo, mejorar el dolor y enlentecer el proceso, y porque él encuentra que en su repaso lo que hay que hacer es evitar retrasar la prótesis, ya que un 20% hay pobres resultados, 1 de cada 3 tienen dolor postoperatorio crónico, y a la supervivencia que él nos da a los 10 años es entre el 85 y el 95%. Si comparamos estudios, la mayoría de estudios que comparan PRP con ácido hialurónico son más efectivos los PRP, excepto en este que es del mismo autor. Todos siempre cuando utilizamos PRP bajos en leucos. En estudios de stem cells, permitidme que os diga que la médula ósea está formada por 2 compartimentos, un compartimento hematopoyético y uno estromal, del cual obtenemos unas células que se llaman mesenquimales. Estas células mesenquimales son células multipotenciales con capacidad para diferenciación en otras células. Los estudios que nos comparan PRP con stem cells no nos dicen que haya más evidencia para usar PRPs, sobre todo porque son más caros, porque no están exentos de complicaciones, hay que sacar la médula ósea de la cresta y esto puede conllevar algún riesgo de infección. Pero seguramente esto irá dando la vuelta porque en revistas de gran impacto se han encontrado que todos los componentes de la articulación, por eso lo de órgano sinovial, tienen receptores y tienen marcadores de células mesenquimales. Es decir, que aquí hay células mesenquimales que cuando
actuarían como inmunomoduladoras en cuanto tengan que reparar o mantener la integridad del tejido. Y cuando estas células dejan de hacer su función o su función pasa a ser aberrante, probablemente estamos en etapas más avanzadas de la artrosis. Esto, falta saber qué papel van a jugar todas estas células mesenquimales, porque todas no tienen la misma función. Y ya por último, un grupo del cual no puedo dejar de hablar, que es un grupo del norte, de Bidasoa, Miquel Sánchez y Anitúa, gracias a que estudia el comportamiento celular que hay entre el cartílago y el hueso subcondral, y que nos dice que hay una gran postular, pues que a lo mejor lo que hemos de hacer, aparte de hacer la infiltración intraarticular, es hacer una infiltración a nivel del hueso subcondral, y que habremos de incluir como target de nuestro tratamiento el hueso subcondral si queremos que estas terapias funcionen. Ellos lo que proponen es, a través de un diseño que podéis revisar perfectamente vosotros, es hacer una infiltración a nivel del hueso subcondral en cóndilo femoral, en el platillo medial tibial y en la rótula cuando haya casos de afectación, lo cual responde un poco a la pregunta que hablábamos en principio, es que enlentece la degradación del cartílago, estimula el hueso subcondral y llega a las capas más profundas del cartílago, que probablemente con los PRPs intraarticulares no llegábamos, y no estando exentos de salvar escollos que son evidentes, ¿no? Entonces, al final, ¿qué me quedo con todo esto? Pues me quedo que es difícil de optimizar lo que tenemos, porque aún tenemos muchísimas dudas, y estas dudas no se van a resolver hoy. Y aparte de que tenemos dudas, la sensación que tengo es que los estudios van a avanzar, de que hay más investigación. Ramón ha dicho una cosa que me ha gustado mucho: la evidencia nos dice y nos movemos por la evidencia, y si la evidencia no nos dice, ya no lo hacemos. Pero yo creo que esta tendencia también cambia. Si una cosa va bien, como por ejemplo poner una señora dentro del agua para hacer ejercicio, y la evidencia nos dice que no, yo creo que lo seguimos haciendo. A veces no nos dejamos cegar solo por la evidencia, y hay cosas que son importantes, que nos van bien en el día a día, y que no por eso las tenemos que excluir. Yo creo que de todo esto lo que hemos de pensar es que hay que incluir al hueso subcondral como target, de que para mí, mi modesta opinión es que estamos en los inicios de las terapias biológicas, y que los PRPs están en la infancia, no han llegado ni a la preadolescencia. Y quedaros con que el PRP no es una bala mágica, sola no nos va a servir para nada, si no la asociamos con cambios de comportamiento funcional, como cambios nutricionales, que probablemente son los que todo a nivel multidisciplinar nos van a ayudar a que ese paciente mejore.